Assalamu alaikum, bienvenidos a Caminando por el Universo. En el prólogo que hicimos el otro día, comentábamos de que íbamos a mirar el Islam en perspectiva y que íbamos a explicarlo de una manera en la que, por lo menos en lo que son vídeos y audios y fundamentalmente en los escritos modernos de esta época, no se ha emprendido. Es decir, vamos a comentarlo de una forma en el que expliquemos sus orígenes, y no solamente sus orígenes, sino el porqué de sus orígenes, el sentido principal, el sentido último de por qué esta religión ha llegado al hombre y por qué esta religión funciona de tal manera que contacta con lo que es la naturaleza íntima del ser humano. Tanto el Islam no se dedica solamente a los aspectos externos del ser humano, como es el cuerpo, como es la mente, sino a los aspectos espirituales, como es la naturaleza humana en toda su complejidad. Bien, hoy dijimos el otro día que no íbamos a recorrer la vida de los profetas, puesto que es algo que no es el objetivo de esta serie de capítulos, pero también dijimos que la revelación de Allah hacia el ser humano comienza con Adán y termina con Muhammad, y de alguna manera continúa aún en nuestros días, como ya explicaremos en siguientes capítulos. Y a esta revelación dijimos que se llamaba Islam porque Islam ya no es solamente un modo de vida o una religión determinada, sino una palabra que significa sumisión a la voluntad divina, es decir, es la relación íntima del hombre con su Señor, una relación de siervo a Señor, en el sentido de que el Señor se comporta con su siervo como absorbiéndole y acercándole hacia él. Hablamos del profeta, que vamos a empezar, y todos los capítulos siguientes, y que vamos a explicar el Islam siguiendo la vida del profeta, pero la vida del profeta no se limita solamente a las fechas que van entre su nacimiento y su muerte, sino que empieza mucho antes, y mucho antes de los tiempos y antes incluso de la formación del universo, como vamos a explicar. Esta historia que vamos a contar ahora mismo es relatada por Jabir ibn Abdullah, que recoge las palabras del profeta en un hadith. Este hadith ha sido malintencionadamente escondido e ignorado por los amigos de un Islam político que utilizan la religión para obtener fines materiales. Pero sin embargo, este hadith ha sido conservado por una serie de personas, una serie ininterrumpida de shuyukh, de sabios, como queréis llamar, que han existido desde la época del profeta hasta nuestros días. Entonces el hadith ha quedado incólume y su contenido no ha sido variado a través de los siglos. Todo lo contrario, ha sido conservado por gentes que, como dice el Corán, ni el negocio ni el comercio les aparta del recuerdo de Allah. Bien, son estas gentes, las gentes del recuerdo, que dice el Corán, preguntad a las gentes del recuerdo si vosotros no sabéis, y es precisamente a ellos a quienes hay que preguntar sobre la veracidad de este hadith y sobre su autenticidad. Bien, no tenemos otra cosa que decir que leer el hadith en su complejidad, en toda su extensión, para que veáis efectivamente quién es nuestro profeta y qué entidad tiene con respecto al universo y al resto de los profetas. El dicho en el Corán es relatada, repertoriada de alguna forma, la naturaleza del profeta en 3 ocasiones fundamentales en el Corán, aunque muchas veces más también es mencionado el profeta para otros temas, en el sentido de que tiene que ser obedecido, en el sentido de que sus palabras son una guía. En el Corán se dice: nos te hemos creado como una misericordia para los mundos, es decir, Allah ha creado a Muhammad como una misericordia para los mundos, no para el mundo, sino para los mundos. Entonces aquí vamos a
esto nos eleva al sentido universal, es decir, que ¿cuáles son los mundos para los que Muhammad ha sido enviado con misericordia? Bueno, pues allí podemos hacer podemos relatar una serie de seres para los que ha sido enviado con misericordia, sin seguramente detallarlos todos, porque son tantos que no los podemos enumerar. Por otro lado, en otra ley del Corán dice: y hemos puesto tu recuerdo en un lugar elevado, tu mención. Es decir, eso quiere decir que siempre el nombre de Muhammad es relatado junto a Allah, como dicen en otros hadices, cuando nosotros atestiguamos la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, es decir, siempre el nombre de Muhammad siempre está al lado del de Allah. Y por otro lado, en otra ley ya dice: nos te hemos creado de una naturaleza sublime. Addima, el Corán dice addima, una naturaleza addima. Nosotros utilizamos addim para decir algo enorme, algo muy destacado. Addim es un nombre de Allah, el inmenso. Evidentemente la naturaleza de Muhammad no es una naturaleza inmensa, pero sí es una naturaleza grande. Entonces estamos enfrente de unas leyes del Corán que nos están diciendo que Muhammad no es como los otros hombres. Es decir, aunque muchos se empeñen en decir que Muhammad es solamente un hombre, bueno, pues eso puede ser admitido solamente en el sentido de que Muhammad no es un Dios, ni mucho menos, y no se asemeja a Allah, es una creación de Allah, pero es solamente un hombre, no es una palabra adecuada para él, porque ha sido creado de una naturaleza adima. Y esto nos lo va a relatar ahora mismo el hadith que os voy a leer, hadith de Jabir, en el que veréis el porqué de estas palabras que os acabo de decir. Jabir transmitió: he interrogado al enviado de Allah sobre la plegaria y la paz al respecto de la primera cosa que Allah Altísimo creó. Entonces él me respondió: es la luz de tu profeta Jabir, que Allah ha creado en primer lugar. Pues él ha creado en esta luz todo bien, y después de ella ha creado toda otra cosa. Él, Allah, mantuvo esta luz delante suyo, en el estado de proximidad, Maqam al-Qurb, durante 12.000 años, y después hizo de ella 4 partes. Creó el trono de una de esas partes, de otra el escabel del trono, de otra los guardianes del trono y los guardianes del escabel del trono. La restante la mantuvo en estado de amor durante 12.000 años, después la dividió en 4 partes. Con una de ellas creó el cálamo, la tabla bien guardada, la Lawhul Mahfuz, de otra el paraíso, de otra, y él mantuvo la cuarta en estado de temor durante 12.000 años. Después la dividió en 4 partes. De una creó los ángeles, el sol de otra, la luna y los astros de otra, y él mantuvo la cuarta en estado de esperanza durante 12.000 años. Después la dividió en 4 partes. Creó el intelecto de una de las partes, el conocimiento de otra, la mansedumbre de otra, y él mantuvo la cuarta en estado de pudor durante 12.000 años. Después la miró de suerte que la luz transpiró por efecto del pudor 124.000 gotas de luz, y Allah creó de cada una de esas gotas un profeta o un enviado. Después los espíritus de los profetas se pusieron a respirar, y Allah creó de sus soplos los santos, los bienaventurados, los mártires y los creyentes obedientes hasta el día de la resurrección. El trono, pues, y el escabel han sido hechos de mi luz. El sol, la luna y los astros han sido hechos de mi luz. El conocimiento y la longanimidad han sido hechos de mi luz. El éxito ha sido hecho de mi luz. Los espíritus de los profetas y de los enviados han sido hechos de mi luz. Los mártires y los virtuosos han sido derivados de mi luz. Seguidamente Allah creó 12.000 velos. Después él estableció mi luz, que se encuentra en la cuarta parte de cada velo, durante 1000 años. Estos son los velos de la abundancia, de la felicidad, el temor reverencial, la misericordia, la dulzura, el conocimiento, la longanimidad, la gravedad, la tranquilidad, la paciencia, la certeza, la sinceridad.
Esta luz adoró a Allah en cada velo durante 1000 años, y cuando ella salió de los velos, Allah la infiltró en la tierra, de tal manera que todo lo que se encuentra entre el oriente y el occidente obtiene de ella su claridad, tal y como de una antorcha en la noche oscura. Seguidamente Allah, exaltado sea, creó a Adán de la tierra e introdujo en él esta luz, en la frente. Seguidamente se transmitió a Set, y después fue transmitida de puro a puro, de virtuoso en virtuoso, hasta que Allah, glorificado sea, la hizo pasar a los riñones de Abdullah ibn Abdil Muttalib y de Abdullah, el padre del profeta, a la matriz de mi madre Amina. Seguidamente él me hizo aparecer en este bajo mundo e hizo de mí el Señor de los enviados, el sello de los profetas y una misericordia para los mundos. He aquí la naturaleza de tu profeta Jabir. Bien, este hadith está transmitido por Jabir, pero evidentemente el autor del hadith es el mismo profeta que de cierta manera él habla de su naturaleza, digamos especial, o especial es poco decir, y sabemos nosotros de que este profeta era un hombre humilde, era un hombre que no le gustaba sobresalir sobre nadie, y sin embargo él no tuvo más remedio que decir la verdad sobre la naturaleza que Dios le había dado. También hay otros hadices que refuerzan estas palabras, cuando dice: yo era profeta antes de que Adán estuviera entre el barro y el agua, y una serie de revelaciones que nos han llegado a través de hombres de esta gente del recuerdo, a la que Allah menciona en el Corán, sobre la naturaleza de Muhammad, y a través de los siglos hemos podido observar y hemos podido leer todas las maravillas que han dicho aquellos hombres de Allah que han nacido con el principio del Islam y que siguen estando todavía en la tierra. Claro, evidentemente esto no es conocido por todos los musulmanes, y esto no se enseña en las mezquitas, y esto no se enseña en las escuelas del fiqh, ni se enseña en ningún otro sitio, porque probablemente no interesa enseñarlo, o las personas que pudieran enseñarlo no están ahí, o las personas que enseñan en aquellos templos, en aquellas escuelas y en aquellos establecimientos no están preparados para hacerlo. Bien, el asunto es que este hadith todavía cobra más fuerza cuando escuchamos las palabras de Abu Huraira, de Sidna Ali y de Salman al-Farisi, cuando ellos atestiguan de que han recibido una ciencia del profeta que no han recibido los otros musulmanes. De hecho, tanto Ali como Abu Huraira dicen palabras que son extraordinariamente parecidas, si no similares o iguales, las del uno y las del otro, cuando dicen: he aprendido del profeta dos ciencias, una os la he contado, y la otra, si os la contara, separaríais esto de aquello, y esto era la cabeza del tronco. Salman al-Farisi llegó a decir, con respecto a esta ciencia que había aprendido del profeta: he aprendido del profeta dos ciencias, si os revelara una de ellas, llegaríais a decir que Dios bendiga al asesino de Salman. Es decir, hay una ciencia, hay dos ciencias que el profeta ha transmitido. Una es la ciencia que ha sido recogida en la jurisprudencia y en el hadith, evidentemente, y otra ciencia es una ciencia que no ha sido revelada a todos y que ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Decir que esto no existe es mentir. Es decir, el profeta mismo dice en otra ocasión que la ciencia organizada se compone de dos partes: una por las cuales Allah es testigo de nuestro comportamiento, y otra que se introduce directamente en el corazón. Esta ciencia, evidentemente, el profeta no la enseñó a todos los sahaba, sí a la gente del banco. Yo creo que conocéis la historia de la gente del banco, gente que después de su trabajo, como Salman Farisi, como Ibn Masud, el conocido recopilador de hadices, conocido transmisor de hadices, como Sa'ad ibn Abi Waqqas, como Bilal, Habashi, todos ellos se formaban parte de la gente del banco y tomaban,
tomaban clases, por decirlo de alguna manera, especiales que el profeta solamente les comunicaba a ellos y no al resto del pueblo. El profeta comunicaba con el pueblo después del salat, en cada jutba, en cada sermón, al que acudía quien quería, y luego pues tenía una serie de enseñanzas que solamente eran para las personas que podían tener capacidad para recogerlas. Entonces este hadith ha sido repertoriado y ha sido transmitido por 47 generaciones de personas que se lo han pasado la una a la otra, y probablemente no vengan todos los libros de hadices, pero sí viene en un musnad de uno de los maestros del Imam Nawawi. Yo creo que conocéis todos al Imam Nawawi por el autor del Riyad as-Salihin. Bien, entonces a donde quería llegar con todas estas palabras, con todas estas explicaciones, es que nuestro profeta no era una persona cualquiera. Tampoco ningún profeta era una persona cualquiera. Es decir, él es el sello de la profecía, es decir, el último de los profetas que Allah va a enviar, pero también es el comienzo de ella, y de alguna forma es el patrón de la profecía que ha pasado de uno a otro profeta a través de los tiempos. Esa es la creencia que tenemos los musulmanes, y si los musulmanes nos dedicamos únicamente a explicar lo que está prohibido, lo que está permitido, entonces estamos haciendo un juego que no es el nuestro. Estamos entrando en una materia que no es la nuestra. Nosotros tenemos una gran ciencia, poseemos una gran ciencia, nuestra religión detenta una gran ciencia que tenemos que conservar. Y las personas que estamos intentando conservar esta ciencia, estamos dando todos nuestros esfuerzos para que esta ciencia no se pierda. Tenemos que luchar contra esta incomprensión de gentes que con sus medios materiales y con sus medios de propaganda, de publicidad, están haciendo creer al resto de los musulmanes que ellos son los representantes del Islam, cuando ellos nada más que representan sus propios egos, sus propios monederos, sus propias cuentas corrientes y las de sus jefes. No me gusta hablar así, pero a veces hay que hacerlo porque para despertar un poco el espíritu de los dormidos, ¿no? Creo que podría utilizar mejores palabras para decir esto, pero a veces es mejor impresionar, es mejor decir las cosas tal y como son, para que no haya lugar a dudas. Entonces, viendo ya lo que es la naturaleza del profeta, podemos comprender por qué el Corán nos ordena obedecerle. Hay una serie de los detractores de la Sunna, sinceramente me hacen reír porque no es que no tienen argumentos. Piensan que todo está en el Corán. Pues sí, todo está en el Corán, pero todo está en el Corán en su principio esencial. Es decir, el Corán no nos explica cómo debemos rezar, cómo debemos hacer una ablución, cómo debemos pagar el zakat, ¿no? El Corán no nos explica eso, todos lo sabemos. El Corán, eso lo explica la Sunna del profeta, porque la Sunna del profeta no es ni más ni menos que la explicación del Corán, y porque el Corán que nosotros tenemos en las manos y que conservamos un día y otro y leemos un día y otro, está en una tabla, su principio esencial está conservado en una tabla que se llama Lahul Mahfud, que es la tabla bien guardada, que de una manera o de otra, como habéis visto en el hadith, se creó con la luz de Muhammad. Es decir, Muhammad es la primera creación de Allah. En otro hadith que habla del tema de la creación de Muhammad, se dice que Allah estaba solo y tomó un puñado de sí mismo, lo lanzó y le dijo: Kun Muhammadan, sé Muhammad. Y esa luz que él creó, que es la primera creación suya, vino hacia él y se prosternó en adoración, lo cual significa muy claramente que Muhammad es una criatura, es una creación. Allah no tiene necesidad ni de Muhammad ni de nadie. Allah puede estar solo y podría no haber creado si lo hubiera querido. Y entonces todo esto lo tenemos que comprender. Para el club de los amigos del shirk, que les gusta decir que hay shirk en todas partes, aquí no hay shirk, aquí hay un creador y una creación. Y el creador no tiene nada que ver con la creación, sino solamente en relación a su amor, su protección, su misericordia y su dominio sobre ella. Y hoy terminamos y esperamos que la siguiente vez pues ya empecemos con la vida del profeta, dando algunos retoques sobre sus primeros años y el comienzo de la revelación, y a partir de ahí pues ir siguiendo paulatinamente
las aleyas que fueron reveladas del Corán en el tiempo, en el transcurso de los acontecimientos, y explicando por qué fueron reveladas y qué significan. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, que Allah nos proteja a todos y que nos guíe y que nos proteja de todo aquel que nos quiera desviar del camino recto. Amén.